Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos, es un placer saludarlos nuevamente. Gracias por permitirnos llegar hasta su casa a través de la señal de Guatevisión, de Emisoras Unidas, también con el apoyo de Prensa Libre en nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Bienvenidos a este nuevo foro donde los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país pueden exponer sus ideas en este programa cívico Elecciones 2015 por el futuro de mi país. Participo, voto y exijo. El objetivo fundamental de este espacio de 1 hora 30 minutos es conocer la propuesta de los ciudadanos guatemaltecos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia del país a través de las preguntas que van a realizar los analistas que esta noche nos acompañan. Quiero presentar a quienes están esta noche acompañándonos. Es el binomio del partido PAN, Partido de Avanzada Nacional. En primer lugar, presento al candidato a la presidencia por esta agrupación política, Juan Gutiérrez. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y es un honor estar acá con ustedes hoy. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros esta noche el candidato a la vicepresidencia por esta agrupación política, Manuel Alfredo Marroquín. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por la convocatoria. Muchas gracias por estar presentes. La dinámica para usted que está en casa, si nos acaba de sintonizar, todos los domingos tenemos la oportunidad de compartir estos espacios de una manera absolutamente democrática para que usted conozca las ideas de estos políticos guatemaltecos. Es abordar 4 temas fundamentales: economía, programas sociales, básicamente salud y seguridad, y también hablamos de corrupción. Es el último bloque de preguntas que vamos a realizar. La dinámica es la siguiente: para explicarle a los candidatos que esta noche nos acompañan, utilizamos la técnica del semáforo porque cada pregunta tiene una duración para ser respondida de 2 minutos. Cuando el semáforo está de color verde es que tienen 2 minutos por delante para poder responder. Cuando se coloca de color amarillo es que les queda 1 minuto. Cuando ya está en rojo es que ya tienen que concluir la idea. Los analistas que nos acompañan esta noche son, y ellos van a ser los responsables de realizar las preguntas. En el área económica va a preguntar Nicolás Birsi, analista político. Nicolás, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros esta noche Marielos Fuentes. Ella es analista de Guatemala Visible y periodista de Emisoras Unidas y va a preguntar sobre programas sociales. Marielos, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar esta noche con nosotros. Philip Chicola, analista político. El tema que abordará esta noche es el de la corrupción. Philip, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Y Daniel Herring, profesor universitario y analista político, que va a preguntar sobre seguridad. Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Bueno, explicada ya la mecánica de este foro, vamos a darle la palabra a quien preside justamente este programa cívico, parte de la AGG, Julio Gracioso. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, estimado público televidente, panelistas y candidatos por el Partido de Avanzada Nacional, PAN. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva entrega del programa cívico 2015 de la Asociación de Gerentes de Guatemala, denominado Elecciones 2015 por el futuro de mi país. Participo, voto, exijo. Esta noche analizaremos la propuesta del binomio presidencial integrado por Juan Gutiérrez y Manuel Marroquín, candidatos a la presidencia y vicepresidencia por el Partido de Avanzada Nacional, PAN. Desde los hechos ocurridos el 16 de abril pasado, se ha hecho evidente que este es el proceso electoral más importante de los últimos años en nuestro país. La participación de todos los votantes, particularmente de los jóvenes, el próximo 6 de septiembre, será trascendental para el futuro de Guatemala. De ahí, la importancia de ejercer nuestro derecho de voto de forma consciente e informada. Esto lo lograremos conociendo y cuestionando los planes de gobierno de las 14 opciones políticas que pretenden dirigir al país. Reiteramos que todos los binomios presidenciales que han recibido sus credenciales como candidatos a la primera magistratura del país han sido invitados a participar en esta tribuna para discutir de forma profesional, ordenada e imparcial los planes que proponen. Esperamos que aprovechen esta oportunidad para compartir con la ciudadanía. En los próximos días iniciaremos con los debates entre candidatos a diputados, alcaldes y vicepresidentes, para culminar con el debate entre los candidatos a la presidencia de Guatemala el próximo 25 de agosto. La Asociación de Gerentes de Guatemala reconoce el apoyo de Guatevisión, Emisoras Unidas, Prensa Libre, de Ricardo García Santander, nuestro moderador, de nuestros panelistas, así como de Mr. Music y Mr. Films,
y agradece a la audiencia que nos sintoniza y participa a través de las redes sociales. Muy buenas noches. Muchas gracias, Julio Gracioso, presidente de este programa cívico. Simplemente antes de iniciar con este ejercicio de preguntas y respuestas, recordarle a nuestros panelistas que las preguntas deben ser dirigidas a cualquiera de los dos candidatos de este binomio de la agrupación política que esta noche nos acompaña, el Partido de Avanzada Nacional. Comenzamos entonces con las preguntas del sector económico, tema importante. Nicolás Virsi, adelante por favor. Muchas gracias. Mi primera pregunta es para el candidato Juan Gutiérrez. Su plan de gobierno habla de un costo de la corrupción de 5 millones de quetzales por hora. De eso nace la implicación de que el problema del Estado no es la falta de fondos, sino la fuga de fondos. Y mi pregunta sería, ¿cuántos recursos adicionales espera liberar en la lucha contra la corrupción y en qué los usaría? El cálculo del costo de la corrupción es algo que hemos estado haciendo desde el año 2008, 2009, y ha ido creciendo, cada año crece. Hay otras organizaciones en Guatemala, como el Grupo 100, que han publicado cifras también parecidas, y está claro que el porcentaje o el costo de la corrupción excede la mitad del presupuesto nacional. A la hora de eliminar la corrupción vamos a tener una cantidad enorme de recursos que van a poder ser invertidos en los diferentes programas de gobierno necesarios. Obviamente el primer año no va a ser la totalidad, pero eventualmente el objetivo es liberar todos esos 5 millones por hora, que son como 45.000, 47.000 millones por año que se están siendo evaporados en corrupción, y esto está en la evasión fiscal, en el robo del IVA, está en los casos de la evasión de impuestos en las aduanas, el contrabando, está en la compra de medicinas, en la compra de todo lo que el gobierno hace. 90% de las compras del Estado son hechas por excepción. O sea, a la hora de combatir la corrupción, y tenemos una propuesta muy concreta de corrupción que ustedes tienen que haber visto, y se va a liberar la gran mayoría, eventualmente se va a liberar la totalidad de los recursos que en este momento están siendo desviados por corrupción. Siguiente pregunta. Sí, es una repregunta. Sus cálculos de los costos de la corrupción ascienden a unos 45.000 millones de quetzales anuales, que eso equivale 2/3 partes del presupuesto nacional, mucho más del 50% que usted acaba de mencionar. El Banco Mundial ha estimado esa cifra del costo de corrupción cercano ahí al 25-30%. Entonces, ¿en base a qué cálculos estiman ustedes, basado en qué cálculos y qué estudios usan ustedes para llegar a esta cifra? Hemos hecho varios cálculos. Empezamos evaluando cosas que están, información públicamente conocida. Nosotros no obtenemos la capacidad de fiscalización del gobierno, o sea, es una auditoría. Entonces, por ejemplo, la SAT tiene cifras sobre los estimados del montos de IVA que no son tributados, que son cobrados por empresarios de diferentes sectores, que cobran el IVA porque cada compra lleva el IVA incluido, el precio lleva el IVA incluido por ley. Cuando el que vende no tributa ese IVA al gobierno, se está quedando con esos fondos. La SAT tiene esas cifras. Otras cifras son las que la misma Cámara de Industria ha generado en base a los estudios que ellos han hecho del contrabando que han denunciado por años de años. Otras cifras vienen de organizaciones como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud, que en el año 2010 publicó un estudio donde comparan el costo de la compra de medicinas de Guatemala con otros países latinoamericanos, que en algunos casos excedía el 10 por 1. Otros ejemplos hay el costo de carreteras comparativo con Guatemala con Perú en condiciones similares. En Guatemala construimos 1 kilómetro con lo que en Perú construyen 7. En fin, hay una gran cantidad de este tipo de fuentes de información pública, y si les interesa, pues todo el estudio de costo de corrupción lo tenemos disponible nosotros en el partido. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Para el candidato Manuel Marroquín, en su plan de gobierno se explica cómo el ingreso per cápita se ha duplicado en China y la India en las últimas décadas, que esos dos países abarcan el 40% de la población mundial, y su plan de gobierno dice que eso ha ocasionado un incremento en la pobreza en Guatemala. Sin embargo, los precios internacionales de petróleo, de los commodities de alimentos, el gas natural, todo viene a la baja. Entonces, en su estimación, ¿cuáles son las causas de la pobreza en Guatemala y qué haría para combatirla? Muchas gracias por su pregunta. Bueno, yo creo que tenemos que comenzar por el mayor de los problemas que tenemos en nuestro país, y es precisamente la corrupción. Debido a la corrupción que está a todo nivel dentro de las estructuras del Estado,
permite precisamente, o limita, mejor dicho, que el desarrollo integral de su población. En este caso que usted plantea, efectivamente hemos visto, según los últimos datos que hemos obtenido en RENAP, que contamos con una explosión demográfica sumamente elevada, la cual no coincide con la celeridad del Estado, es decir, el Estado va muy atrasado para la cantidad de población que hoy por hoy incluso no sabemos cuántos exactamente somos, porque no contamos con un dato del INE, no se ha logrado llevar a cabo desde el año 2002 ningún censo poblacional. Entonces, lamentablemente tenemos que volver y concluir en que la ingrata y cruel corrupción establecida a todo nivel es la que nos lleva y nos tiene en los altos índices de pobreza y que nos evita precisamente a que desarrollemos, y que no solo eso, sino que también está matando a la población adulta y también a la población infantil que está en extrema pobreza. Adelante. Perdón un momento, pero en la pregunta había una premisa que no es correcta. En nuestro plan de gobierno no dice que el desarrollo en China o en Taiwán sea la causa de la pobreza en Guatemala. Nosotros simplemente estamos diciendo, mientras que esos países se han desarrollado, nosotros no lo hemos hecho. Hay una referencia, pero no dice lo que usted manifestó, con todo respeto. Bueno, así lo entendí yo cuando lo leí anoche, y incluso hoy en la mañana. Habla de la mención del crecimiento de esos países, es lo que ha ocasionado el crecimiento en los precios de los alimentos, la energía. Con todo respeto, lo interpretó mal. En ningún momento hemos culpado nosotros el desarrollo de otra nación por la pobreza en Guatemala, nada que ver con eso. Lo que sí hemos hecho nosotros es comparaciones, como países como por ejemplo Taiwán, que es mucho menor en extensión que nosotros, aunque tiene una población ligeramente mayor, se han progresado y han desarrollado, mientras nosotros no lo hemos hecho, y eso se debe principalmente a que en Guatemala no ha habido la educación técnica práctica adecuada, ni ha habido el acceso a mercados y demás de exportación, porque la corrupción nos ha impedido el desarrollo y atracción de inversión extranjera. Pero en ningún lugar y en ningún momento hemos aclarado o dicho nosotros que el desarrollo de otro país sea la culpable de nuestros problemas. Eso sería totalmente ilógico decirlo. Bueno, vamos a tomar esto como una respuesta. Nicolás, nos queda tiempo para 2 preguntas. Bueno, muy bien. Para el candidato Juan Gutiérrez, su plan de gobierno habla de ciertos compromisos. Uno de ellos es el fuerte compromiso de atacar frontalmente la informalidad económica. Si nos puede hablar de 2 o 3 medidas concretas que tomaría para atacar la informalidad económica. Bueno, nosotros no decimos atacar frontalmente a la informalidad, porque eso sería como decir que la informalidad es algo que está siendo como un delito. El ataque frontal nuestro es en contra de la corrupción. La informalidad es una consecuencia de la corrupción, una consecuencia de la falta de políticas de parte del Estado de formalizar la economía y de apoyar a la micro y mediana y pequeña empresa. Nuestra propuesta de gobierno y de desarrollo económico gira precisamente a través de la formalización de la economía informal mediante programas facilitación. Algunos de estos requerirán algún tipo de legislación, pero facilitar la formalización, que formalizarse de estos empresarios no les signifique necesariamente ser sujetos de impuestos que hoy día no están pagando, sino que sea simplemente un mecanismo para ellos pasar a ser parte de la formalidad económica, poder obtener cuentas bancarias, accesar a crédito. Programas de microcrédito son vitales, son cruciales para el desarrollo económico, pero la pequeña y mediana empresa en Guatemala no tiene acceso a ese tipo de financiamiento, no tiene acceso casi a ningún tipo de apoyo. Están estos pequeños empresarios total y absolutamente abandonados y no tienen esos mecanismos de acceso a, como dije, microcréditos, pero también a tecnología, acceso a mercados. La infraestructura que existe en Guatemala no favorece para que la pequeña industria pueda progresar. Simplemente no hay manera de hacerlo. Si uno es un empresario grande, tiene acceso a cualquier programa de financiamiento. Si uno es un pequeño, mediano o microempresario, no tiene acceso a financiamiento. Y esa es una de las limitantes grandes para el desarrollo. Adelante, Nicolás. Sí, también para el candidato Gutiérrez. ¿Cómo hará para que el país salga de los niveles de subempleo y empleo de baja calidad? ¿Qué tipo de modificaciones en las leyes son necesarios en el Código Laboral para permitir una mayor competitividad en el país?
El Código Laboral tiene que sufrir algunas reformas. No estamos cumpliendo, por ejemplo, con los tratados internacionales a través de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. Guatemala ha estado señalado precisamente por esa falta de cumplimiento. Es importante hacer algunas reformas a nuestro Código de Trabajo. Una de las principales, y diría yo la más importante para facilitar el acceso a más trabajo, es permitir el trabajo temporal, o sea, el trabajo por horas. Que personas puedan trabajar por 2 o 3 horas diarias en vez de tener que estar contratados por días completos como está hoy en día. Eso es una forma de facilitar el trabajo para el primer empleo, por ejemplo, que la juventud mientras estudian puedan optar a trabajos de 1 o 2 horas o 3 horas diarias, de manera que puedan seguir en sus estudios. Las empresas que tienen, por ejemplo, las empresas que están en temas de turismo, en temas de restaurantes, por ejemplo, que trabajan en ciertas horas del día, tienen la opción de tener trabajadores temporales, lo cual genera más fuentes de trabajo para gente que hoy día no tiene trabajo, como podrían ser incluso personas de la tercera edad. Hay tiempo para una pregunta más, Nicolás. Si quieres realizarla, no hay problema. Sí, todavía estamos para nuestros 12 minutos. Para el candidato Marroquín, en el plan de gobierno de ustedes se habla de la necesidad de nombrar a funcionarios públicos del más alto nivel profesional y ético. ¿Apoyarían en su gobierno una reforma al servicio civil? Por supuesto que sí, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente, primero que nada, hay que establecer las bases, en este caso el marco legal que debe prevalecer para poder hacer los cambios que nosotros queremos hacer. Y una de esas es precisamente una reforma integral de esta ley. Pero sobre todo, creo que debemos concientizar a nuestra población en general y particularmente a aquellas personas que vayan a ser llamados para que coadyuven y colaboren para hacer un gobierno distinto, un gobierno de transparencia, pero sobre todo de conciencia y capacidad, honestidad, probidad, voluntad, etcétera. Y para eso es precisamente que pensamos convocar, invitar a personas notables, a ciudadanos notables de nuestra sociedad para que nos ayuden en este programa ambicioso que nosotros hemos establecido, porque queremos hacerlo y tenemos un buen equipo. Sin embargo, vamos a necesitar también incluyentemente de la participación activa de muchos otros miembros de la sociedad, que los hay en gran cantidad. Lo que sucede es que a veces no se niegan a participar precisamente porque la situación o las condiciones del gobierno de turno no lo permiten, pero nosotros provocaremos un entorno adecuado, un ambiente adecuado para que estos notables ciudadanos puedan acercarse y poder hacer y ayudar a lograr los propósitos que nosotros ambiciosamente y muy responsablemente queremos hacer y que los hemos plasmado en el documento que ustedes tienen acceso. Bueno, muchas gracias, Nicolás, gracias a los candidatos por las respuestas. Vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas. Están vinculadas a los programas sociales. Básicamente hablaremos de educación y salud. Marielos Fuentes, la responsable de hacer las preguntas. Por favor, Marielo, adelante. Gracias. Es la pregunta para el candidato Gutiérrez. En su plan de gobierno se habla de la tarjeta de remesas familiares y la tarjeta agrícola, en donde los beneficiarios reciben del Estado un estipendio de 600 a 700 quetzales mensuales. ¿Por qué deciden trabajarlo de esta manera en un país en donde hay poco uso, por ejemplo, de tarjetas de crédito y de este tipo de herramienta? De donde viene esto es porque en Guatemala existen programas sociales que fueron creados por el gobierno anterior, algunos por gobiernos anteriores a ese, pero todos estos programas se han convertido en fuentes de corrupción. Es una corrupción total y absoluta la que hay en estos programas. Sabemos que el gobierno compra alimentos para las famosas bolsas, no se sabe a quién se los compran, no se sabe a qué precios. Esas bolsas, ese producto lo tienen que almacenar, acumular, luego lo tienen que distribuir. Hay corrupción en todo el proceso y luego se entrega de forma totalmente clientelar y se ha convertido en un botín. Y en una forma de esclavizar a la población más pobre de Guatemala y forzarlos a dar un voto o afiliarse a un partido político, y eso es totalmente inadecuado. Estos programas ya tienen un presupuesto asignado que anda en el orden de 1.900 millones de quetzales en este momento por año. Nosotros, al agarrar los 1.900 millones que están asignados a la bolsa y al bono seguros, lo dividimos entre el porcentaje aproximadamente el número de familias más pobres, más necesitadas de Guatemala, y nos da 7,000 y pico quetzales
anuales, que al dividirlo entre 12 meses y redondearlo da 600 quetzales mensuales, de ahí salen los 600. ¿Por qué la tarjeta? Porque la tarjeta es un vehículo que inhibe la corrupción. Los fondos van a llegar directamente a las personas necesitadas cada mes, en vez de que ande girando entre un ministerio lleno de gente que nadie sabe qué hace. Además, el uso de la tarjeta es totalmente factible, porque hoy en día todo el mundo tiene un teléfono celular, y para poder recibir una tarjeta, un comerciante, una persona en el mercado, un pequeño productor que va al mercado local, lo único que va a necesitar tener es un teléfono celular y una cuenta de banco. Sí. La gente entiende perfectamente. Yo he estado por todo el país, he hablado con mucha gente de este tema y las personas lo entienden muy bien. Y lo que sí vamos a lograr con esto es que esta tarjeta sea utilizada exclusivamente para la compra de alimentos y para nada más, y es fácilmente fiscalizable. La repregunta para el candidato a vicepresidente, señor Marroquín: ¿cómo van a evitar que haya corrupción en todo caso en la elección de este grupo vulnerable, y cómo van a evitar que se cree dependencia de un tema asistencialista? Sí, muchas gracias. Bueno, se ha pensado precisamente en este procedimiento que acaba de explicar Juan Guillermo Gutiérrez, nuestro candidato presidencial, precisamente para que la operatividad sea totalmente transparente y sin manipulación de las personas, de gente, porque las remesas serán cubiertas por el Estado, pero directamente al banco o al negocio que haya despachado esos insumos. Entonces, de esa manera se evitará precisamente la manipulación y la corrupción que se ha dado en estos programas sociales. Y por supuesto, estos programas sociales creemos que deben continuar, pero de esta manera, en forma transparente y sobre todo efectiva, para que lleguen los recursos a las personas que realmente lo necesitan, que son las que están en pobreza o en extrema pobreza en el interior del país. No como hoy, que como ya bien se dijo, para eso se necesita que se afilien al partido de turno, o clientelarmente pidiendo incluso apoyos para los votos. Eso desaparecerá, pero también a la par de esa ayuda queremos capacitar a las personas que lo necesitan, a efecto de que un día no muy lejano ellos también puedan producir con su trabajo, con los propios medios para su sustento diario de ellos y de su familia, para ir evitando y acortando esa dependencia que como usted mencionaba, que al final de cuentas pues no es muy sana para un país, para un pueblo que puede y tiene la capacidad de prosperar, de trabajar y desarrollarse como realmente nosotros en el Partido de Avanzada Nacional lo hemos previsto de esa manera. Siguiente pregunta, Marielos, por favor. Para el señor Juan Gutiérrez: en el plan de gobierno se propone aumentar la inversión pública en el tema de educación, así como descentralizarla. ¿Ustedes contemplan involucrar a los padres de familia en el desenvolvimiento de las escuelas que educan a sus hijos? Por supuesto que sí. Los padres de familia son los principales educadores de sus propios hijos y deben tener una participación en el sistema escolar, que en Guatemala pues no se ha dado a los niveles que debería darse, y especialmente en las regiones más pobres del país no existe ese involucramiento, y es importante, a la misma vez de que tenemos que aprovechar ese mismo proceso para educar a algunos padres de familia que hoy en día carecen de mucha educación porque el sistema guatemalteco los ha tenido abandonados históricamente. Guatemala necesita salir del subdesarrollo, y la única manera que vamos a salir del subdesarrollo es que cambiemos la línea de la educación y enfoquemos esa educación hacia la educación técnico-práctica. Estamos en el siglo XXI, el siglo de las comunicaciones y de la tecnología, y nosotros seguimos operando en un sistema educativo que data de la época después de la Revolución del 44, cuando el presidente Arévalo hizo una gran labor en la creación de programas educativos, pero ya son muy viejos. Hoy día tenemos que reenfocar eso. La participación de los padres es esencial, pero también la mejoría de los maestros en cuanto a capacidad técnica, y los bachilleratos técnico-prácticos que van paralelos a los académicos, de manera que quienes no vayan a la universidad salgan de las escuelas con oficios y con licencias certificando que son electricistas, que son mecánicos, en fin. Hay cientos de profesiones técnicas que hoy día en Guatemala no existen, y esa es una de las causas de nuestro desempleo. No podemos atraer inversión extranjera significativa, ni inversión nacional en empresas de verdaderamente den valor agregado a la economía guatemalteca, porque no tenemos la mano de obra calificada para poder ocupar esos trabajos. ¿A qué se refiere el señor Gutiérrez con descentralizar la educación?
Mire, a lo que nos referimos es que haya más participación local en los temas educativos. Una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es que los gobernadores, eso obviamente entiendo que es una reforma constitucional que va a requerir un proceso, la Constitución provee de ese proceso. Nosotros sugerimos que, proponemos, mejor dicho, que el gobernador departamental debe ser electo por el pueblo y la gobernación departamental debe tener injerencia en algunas cosas como los servicios de seguridad y sobre todo en el tema educativo, de manera de que hayan centros de ¿cómo le llama esto? Directivas escolares, juntas escolares es la palabra correcta, juntas escolares a nivel departamental para asegurarse que en cada departamento se eduque. Recordemos, Guatemala es un país pequeño, pero también es un país grande y no se puede uno pensar que un ministro de Educación va a tener el control total de todo lo que ocurre en todo el país. Es imposible. El ministro de Educación no puede saber lo que está ocurriendo en Ixiguán, por ejemplo. Necesitamos que el gobernador o que la junta escolar del departamento vele porque todas las escuelas estén funcionando adecuadamente. A eso me refiero por descentralización. La labor del ministerio es una labor de supervisión y de dirección de alto nivel y la ejecución debe ser descentralizada de manera que sea más eficiente y eso se aplica tanto a la salud como a la educación como a la seguridad misma. La centralización es lo que nos causa también la corrupción, demasiado poder, demasiada discreción en un solo centro, provoca corrupción, provoca abandono en los lugares más remotos. Dos últimas preguntas, Marielos, por favor. Gracias. La siguiente tiene que ver también con educación para el señor Manuel Alfredo Marroquín. El plan habla y el señor candidato a presidente nos mencionó el tema de los peritos y técnicos. ¿Qué rol va a jugar el INTECAP en esta modificación? Muchas gracias. Pues es esa y otras instituciones que deben crearse, deben jugar un papel importantísimo, protagónico, puesto que ya se dijo que los programas deben actualizarse de acuerdo a las necesidades del país y de la sociedad que hoy por hoy en un mundo globalizado se necesita. Entonces, así como el ejemplo del INTECAP, tendrán que haber muchas otras instituciones que realmente capaciten para la vida en sí a todos los jóvenes para que el día de mañana que resulten graduados, que cada año tenemos una población de graduandos elevada, no salgan a perder el tiempo, es decir, desempleados, sino que realmente salgan graduados pero ya con empleo y para eso tenemos que promover la responsabilidad empresarial también, tenemos que pedirle a la iniciativa privada que haga su responsabilidad social a efecto de que capte toda esta fuerza laboral técnica en sus empresas para que de esa manera realmente la educación tenga sentido, mucho más sentido del que hoy tiene, que solamente es teórico. Esta tiene que ser de carácter teórico y práctico y sobre todo porque le va a beneficiar en su modus vivendi de la persona, es decir, va a percibir un beneficio de su trabajo, de su labor, de lo que fue, para lo que fue capacitado en el instituto o en el colegio donde haya egresado de su especialidad que haya escogido para eso. Última pregunta. La última pregunta en el tema de salud. Señor Gutiérrez, en su plan habla de un seguro médico básico para toda la población del país que incluye aún a quienes no tengan un patrón que los adhiera. ¿Cómo piensan pagar un programa social tremendamente expansivo y caro? Mire, en Guatemala tenemos un seguro social que se ha convertido en un centro de corrupción, da los servicios de salud más ineficientes al extremo que muchas personas consideran. Yo he oído trabajadores que dicen, no me lleven al IX, por favor, porque es como condenarme a muerte. Y se lo he oído más de una persona, porque los servicios de los hospitales del IX son terriblemente malos. Por esa razón, nosotros sugerimos que tenemos que rehacer todo el sistema. El sistema médico de Guatemala en general está totalmente colapsado. Hoy salen en los diarios, 11 hospitales han cerrado las clínicas externas, las emergencias de los hospitales están en seria crisis. Necesitamos hacer una reforma de fondo. Lo que nosotros proponemos es que el IX sea reformado, convirtiéndose en un proveedor de un seguro médico universal, que va a seguir, aquellos que están ya afiliados al IX, sigue como está. Aquellas personas que trabajan por contrato, que son pequeños emprendedores, que no tienen acceso al IX hoy en día, se van a poder afiliar y van haciendo su propio pago, al igual que lo harían si estuviesen trabajando para alguien
formalmente como lo hacen los otros que están en planilla. Habrá un pequeño sector, un sector de la población que todavía quedaría desamparado por no tener los recursos, y para eso nosotros proponemos la creación de un programa de asistencia para esas personas específicamente, pero la mayoría de las personas van a quedar cubiertas por un IX en el que ellos van a contribuir. No es gratuito exactamente, es una contribución en base a su salario, como hacen hoy día al IX, que todos modos lo hacen. El asunto es que hoy día pagan pero no reciben nada a cambio. Y la ventaja del seguro que nosotros proponemos es que los servicios médicos van a ser pagados por el seguro social, o por el seguro médico, perdón, de manera de que eso va a darle dinamismo y va a dar actividad económica a los mismos hospitales para mejorar los ingresos de los hospitales y garantizar que va a haber un buen servicio, no como hoy día que no funciona para nada. Muchas gracias a los candidatos por sus respuestas. Marielo, gracias por las preguntas. Hacemos una pausa, la primera esta noche, luego dos temas importantes para abordar con quienes nos acompañan para presentar su plan de gobierno. Hablaremos de seguridad y corrupción en instantes. Luego de la pausa, no se vaya. Muchas gracias por seguir esta noche con nosotros en este foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala, Elecciones 2015 por el futuro de mi país. Participo, voto y exijo, agradeciendo como siempre a Emisoras Unidas, a Prensa Libre y a Guatevisión, y a usted que también a través de redes sociales, ahí están apareciendo en pantalla, hace sus comentarios en relación al foro que estamos realizando esta noche. Hoy como invitados los candidatos, el binomio del Partido de Avanzada Nacional, Juan Gutiérrez, candidato a la presidencia, y Manuel Alfredo Marroquín, candidato a la vicepresidencia. Dos temas importantes para hablar en este bloque de preguntas con la misma dinámica, 2 minutos para cada una de las respuestas de los candidatos. Hablaremos de seguridad y corrupción. Vamos a comenzar con el bloque de preguntas de seguridad. Daniel Gering, profesor universitario y analista político, el responsable de estas preguntas. Adelante, Daniel. Sí, muy buenas noches a los dos. La primera pregunta que tengo es para el candidato Juan Gutiérrez. En un plan de gobierno es importante saber la filosofía que subyace detrás del plan de gobierno, y concretamente en la sección de seguridad hablan ustedes de seguridad ciudadana, pero no la definen explícitamente. Entonces me gustaría saber cómo entienden, cómo conceptualiza su partido seguridad ciudadana y cómo esa conceptualización permea su plan de gobierno. Cuando nos referimos nosotros a seguridad ciudadana, nos referimos a los problemas de seguridad que sufren los ciudadanos guatemaltecos, los asaltos en las calles, los robos de celulares, los asesinatos de choferes de autobuses, los robos en casas, todos los crímenes comunes que afectan a la ciudadanía directamente. Eso es a lo que nos referimos nosotros como seguridad ciudadana, es lo que a los guatemaltecos en lo personal les afecta, y para nosotros eso juega un papel primordial, porque no es posible que sigamos tolerando los niveles de criminalidad que existen hoy día en Guatemala. Y esta criminalidad está ligada directamente a la corrupción, es una consecuencia directa de la corrupción. La corrupción afecta desde las más altas esferas de gobierno hasta los niveles de contacto directo con el pueblo, que en el caso de seguridad sería la policía misma. Cuando la policía no tiene combustible, por ejemplo, para asistir a defender a alguien que sufre un asalto o a resolver una crisis, ese tipo de cosas son la corrupción. Nosotros creemos que la corrupción se debe en un alto grado a la gran nivel de centralización que hay. Tenemos que darle más poder, más acceso a la población a toma de decisiones. Y por eso nosotros hablamos de descentralización. Hablamos de darle, de crear las policías departamentales sujetas a la gobernatura, al gobernador departamental, que como ya dijimos debiera ser electo, de manera de que la seguridad ciudadana sea manejada por los mismos ciudadanos en sus mismas regiones. Porque un ministro, así como no sabe qué necesidades educativas o de salud hay en un municipio lejano, tampoco el ministro de Seguridad sabe, o de Gobernación sabe qué cosa tiene que hacer en tal municipio o en tal otro, pero la gente local sí. Y a eso es a lo que nos referimos nosotros con seguridad ciudadana, y a eso nos referimos también con descentralización, y es empoderar a las regiones de manera de que se puedan proteger los ciudadanos donde ellos viven. Adelante, por favor. Sí, mi siguiente pregunta era precisamente sobre el modelo de descentralización de la seguridad que contempla su plan de gobierno, y va dirigida al candidato Manuel Marroquín. Precisamente el modelo de descentralización sería a través de estos gobernadores electos. Si estamos hablando de policías departamentales, ¿estas policías dejarían de obedecer al ministro de Gobernación? ¿Serían reclutadas por el nivel departamental?
o en vez de responder directamente al gobernador, se están ustedes refiriendo a que el gobernador coordina una policía que ya es nacional? Sí, muchas gracias. No, el Ministerio de Gobernación como tal tiene que ser el ente rector, digamos, de la seguridad nacional. Sin embargo, como ente rector deberá como supervisar a aquel gobernador departamental, que dicho sea de paso, para eso necesitaríamos, por supuesto, una reforma constitucional, ¿verdad?, para estar en ley, para que sea electo localmente. Y es que esto tiene efectos varios. Por ejemplo, si el ministro o el gobernador encargado de la seguridad ciudadana de una comunidad está tan lejos físicamente de su comunidad, es muy difícil que la efectividad sea la esperada. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hoy por hoy, agentes de la seguridad ciudadana, óigase, Policía Nacional Civil, tal vez son originarios del departamento de Petén, y están nombrados ejerciendo su labor en San Marcos, una persona totalmente desconocida del lugar y también de su comunidad, incluso de sus costumbres. Entonces la idea es que si se nombra a agentes de la misma comunidad los va a conocer y ellos mismos los van a monitorear y los van a fiscalizar, porque entonces son conocidos y no van a permitir entonces que estos se presten a actos que riñan con la ley, como usualmente hemos visto en muchos casos en el reciente pasado. Haciendo seguimiento precisamente a este tema, porque me parece que es un tema fundamental, al candidato Juan Gutiérrez, ¿por qué utilizar? Ustedes mismos han reconocido que habría que hacer un cambio en la Constitución y eso complica muchísimo esta reforma y hasta cierto punto la atrasa bastante, porque ustedes se verían obligados para poder llevar esto a cabo a empezar o a promover una reforma constitucional. ¿Por qué no utilizar la figura que ya contempla la Constitución, que es la policía municipal? Bueno, las policías municipales, primero por ley, no portan armas y reportan a los municipios. Las EMETRAS son básicamente policías de servicio y de tránsito, no son realmente policías, digamos. La formación de la policía departamental se puede hacer incluso mientras el gobernador no sea electo. Y nosotros, al ganar la presidencia, tenemos la obligación de nombrar gobernadores. Esa es una de las funciones que le dan al presidente. Yo considero que eso no debería de ser así, y esa reforma, independientemente de otra cosa, es una de las reformas constitucionales que son necesarias en Guatemala, porque tenemos que tener gobernadores electos, porque ya los departamentos tienen grandes números de población y grandes necesidades y problemas y requieren un gobierno departamental que vele por eso y que tenga una relación directa con el gobierno central para lo que son las cosas generales. Así se organizan virtualmente cualquier otro país, menos nosotros. Yo no conozco otro país donde los gobernadores sean nombrados a dedo por el presidente, porque eso está hecho así, porque en Guatemala eso genera más corrupción, independientemente de las policías. Los gobernadores deben ser. Yo entiendo que el proceso constitucional es tortuoso y va a tomar tiempo, pero eso no impide que el proceso de la creación de las policías departamentales y su implementación pueda empezar de inmediato. Lo único que vamos a tener que esperar es a que el gobernador sea electo, pero de momento el gobernador nombrado va a ser el responsable de esta función y nosotros vamos a hacer ese nombramiento después de haber consensuado y evaluado cuidadosamente a cada persona en su propio departamento. Adelante. Eso, digamos, puede ser verdad, pero la Constitución contempla la posibilidad de desarrollar una policía municipal y sería más fácil darle la facultad a la policía municipal de portar armas. Sería más fácil hacer esa reforma que hacer la reforma constitucional. Quería hacerle solo una pequeña pregunta de seguimiento, porque no me ha quedado claro, teniendo en cuenta lo importante que es además una jerarquía de seguridad, la asignación de responsabilidades. ¿Qué pasa si el gobernador departamental da una orden que contradice una orden del Ministerio de Gobernación? ¿Quién manda sobre esa policía departamental? Las policías departamentales van a estar sujetas a la gobernación departamental. Y quiero aclarar una cosa, el problema con las municipales es que están limitadas al municipio. Entonces el municipio más grande del departamento, que es el que tiene una EMETRA, por ejemplo, puede ser un ejemplo el caso de Mazatenango o el caso de Escuintla o de Quetzaltenango, y los demás municipios del departamento, ¿qué?
el alcalde, que es el rector municipal, no va a tener la autoridad sobre la policía en todo el departamento, sino solo en su municipio. Esa es la limitación de las CEMETRAS, y nuestros municipios son demasiado pequeños para que justifique tener un cuerpo policial entero para su municipio. Por eso es que la departamental es como debe de ser, debe de estar sujeta. Ahora, la seguridad ciudadana es potestad del departamento al descentralizar. El ministro de Gobernación va a tener una labor de supervisión sobre la materia, pero no va a tener la autoridad sobre las policías departamentales. Ahora bien, la Policía Nacional Civil no va a desaparecer, simplemente va a ser reorganizada de manera que cumpla las funciones principales, porque la Policía Nacional Civil es la que debe de combatir los crímenes más severos, como el narcotráfico, como el crimen organizado de toda naturaleza, como extorsiones, las maras, crímenes que ocurran por bandas criminales que operen en más de un departamento, por ejemplo. Esa es la labor de la Policía Nacional Civil, que va a seguir supeditada al Ministerio de Gobernación. Adelante. Hablan del papel del ejército en la lucha contra el crimen organizado y precisamente contra el narcotráfico, pero ¿no nos dice la literatura de nuevas amenazas precisamente que no se deben combatir estas nuevas amenazas con estructuras de defensa tradicional? El ejército tiene un papel muy especial, es defender las fronteras del país, no de combatir el crimen en la calle. Nosotros lo que estamos proponiendo es fortalecer y reformar un poco las Fuerzas Armadas de manera de que tengan el equipamiento, por ejemplo, tener una guardia costera verdadera que impida la llegada del narcotráfico a través de submarinos y de otras lanchas rápidas que utilizan hoy en día para traer las drogas de Sudamérica a Guatemala y luego de aquí transbordarlas para embarcarlas para Norteamérica. Y también la salida de ese tipo de cosas. En la parte aérea, por ejemplo, llega droga por vía aérea que aterriza en fincas o en cientos, tal vez miles de pistas de aterrizaje que existen en el país, que está totalmente desguardado porque en el gobierno de Oscar Berché cerraron las bases militares, y con eso, al cerrar las bases militares, se acabó cualquier posibilidad de vigilancia en áreas remotas que ninguna policía, la Policía Nacional Civil particularmente, no tiene ningún acceso a eso. Nosotros lo que proponemos es que el ejército se encargue de impedir que entren las drogas en Guatemala. En otras palabras, de monitorear los cielos con radares adecuados, no como está hoy día, y además en las fronteras y en los mares. No es una participación en la seguridad ciudadana, sino simplemente en el combate a la invasión extranjera, que las drogas es una forma de invasión extranjera. Y el ejército tiene otras funciones dadas a ellos por la misma Constitución, y es el apoyo a la población civil en casos de desastres naturales, como podría ser un huracán, un terremoto, como ocurrió en el caso de la parte occidental de San Marcos y Quetzaltenango el año pasado, que esas son las funciones que tienen los ejércitos en todos los países, es proteger las fronteras del país y apoyar a la población civil en casos de desastres naturales o de crisis extremas. Una última pregunta, Daniel, por favor, en esta materia. Sí, es para el candidato Manuel Marroquín. ¿Qué clase de cambios le haría usted a la política de drogas del gobierno actual? ¿Perdón? ¿A la política? De drogas del gobierno actual. ¿Del gobierno? Actual. Actual, ok, perdón. Sí. Bueno, yo creo que hay muchas que hacer. Empezando porque el país ha sido utilizado abiertamente para ese tránsito de estupefacientes hacia otros países. Y ese cuidado y ese celo debe tenerlo, que es responsabilidad del Estado, debe hacerse con responsabilidad extrema, porque lamentablemente, de hecho, hemos conocido la realidad de que lejos de eliminar o de evitar su tránsito, se ha facilitado con los mismos entes estatales, algunos, no todos por supuesto, pero algunos han facilitado ese tránsito, es decir, algunos miembros de la autoridad, tanto de seguridad interna como periférica nacional, han permitido eso. Entonces, los cambios que deben hacerse son radicales, y esa radicalidad debe venir desde la integridad que exigiremos de todos los funcionarios públicos.
para poder lograr su nombramiento y sobre todo el monitoreo constante de su actuar, porque nosotros de llegar a ser electos, las personas que sean nombradas en la administración pública deberán ser sumamente bien estudiadas, analizadas y si es posible hasta pasar el examen del polígrafo para que tengamos la certeza, la seguridad de que esta persona es idónea para un cargo, que no va a ir a hacer lo que no debe hacer, que es lo usual. Entonces, por el tiempo creo que ahí me quedo. Muchas gracias por las preguntas, las respuestas de los candidatos, las preguntas de Daniel Herring, y pasamos al último bloque, vinculadas a la lucha contra la corrupción. Philip Chicolas, analista político, el responsable de estas preguntas. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. La primera pregunta es para el candidato Juan Gutiérrez. En el plan de gobierno del PAN, en el punto número 12 de las acciones puntuales para el combate a la corrupción, ustedes hablan expresamente de combatir frontalmente el contrabando. Y partiendo de la premisa que hay dos tipos de contrabando, el primero, el que se da en puntos ciegos, y donde el ejército abiertamente dice hay 116 puntos ciegos donde yo no puedo fiscalizar. Y segundo, el contrabando institucional que se da en el marco de la SAT, o a lo interno de la recaudación en aduanas, específicamente cómo o qué medidas se van a implementar para atender cada una de estas dos expresiones del mal. En el caso primero que mencionaba, que es el de las zonas ciegas, creo que es la forma como se refirieron a ellas, básicamente lo que nosotros proponemos es fortalecer y reequipar al ejército y recolocarlo de manera de que esas zonas ciegas ya no sean ciegas, sino que estén cubiertas por las fuerzas de seguridad nacionales para impedir la entrada de narcóticos, que es principalmente el tipo de contrabando que entra por allá, aunque también entran otros contrabandos como combustibles y otras cosas. Ahora, en cuanto al contrabando que se da de otros productos y el contrabando que se da en las fronteras y el tema de la SAT, el tema de la línea, por ejemplo, ahí hay varias cosas que debemos hacer. Una de ellas, obviamente, es fiscalizar más de cerca, poner controles estrictos sobre todo lo que ocurre en las aduanas. Tenemos que eliminar la discrecionalidad de los oficiales de aduanas, de manera que no puedan decidir entre A y B, sino simplemente tengan que aplicar la ley porque solo es una. Tenemos que simplificar los códigos. Nosotros proponemos una revisión de todo el sistema impositivo de importaciones. Tenemos tratados de libres comercios con muchos países, pero hemos dejado ciertos privilegios para ciertas industrias, y ese tipo de privilegios también se presta al contrabando, porque una buena parte del contrabando que entra en Guatemala es para compensar productos que podrían entrar más baratos de otros países, pero que por mantener y proteger ciertos monopolios, el caso de la harina, por ejemplo, es un ejemplo. El caso de los combustibles es otro ejemplo, que por mantener cierta protección a lo que está vigente en el momento en el mercado, viene producto de contrabando de México o de otros lados por nuestras fronteras. Y la única forma realmente de evitar eso es eliminar barreras, simplificar los sistemas impositivos y por supuesto tenemos que fortalecer la protección de nuestras fronteras con el uso de las Fuerzas Armadas. En el caso de la modernización del ejército, ¿podríamos esperar un aumento del presupuesto del Ministerio de la Defensa en un eventual gobierno de Juan Gutiérrez? ¿Y de cuánto sería? Yo creo que eventualmente sí. El monto exacto no lo tenemos estimado porque no tenemos acceso a la información interna de las Fuerzas Armadas. Aquí en Guatemala hay bastante dificultad para accesar información de gobierno. Todos sabemos que la transparencia es precisamente inexistente prácticamente en nuestro país, y entonces para poder hablar en forma precisa necesitamos poder tener acceso. Todo eso lo vamos a poder descubrir durante el proceso de transición de un gobierno al otro. Pero lo que sí le puedo decir es que va a ser necesario hacer una inversión adicional en el tema del ejército, porque habrá que reequiparlos. Por ejemplo, la inversión en sistemas de radares para proteger el espacio aéreo es necesaria, pero mucho de esto ya se ha estado haciendo. Se han hecho compromisos que son compromisos corruptos. Por ejemplo, hablando del tema de radares, tengo conocimiento de que hubo varias propuestas o por lo menos hubo 2 propuestas para un sistema de radares, uno muy sofisticado que venía de Canadá y otro que venía de Brasil, que fue cotizado más barato, resultó más caro y que no es operativo, y seguimos con nuestros cielos sin protección. Para el candidato Manuel Alfredo Marroquín, en el punto 1 de los 16 de la propuesta contra la corrupción, hablan de elegir personas honestas y con capacidad para los más altos cargos de gobierno. Se estima
que los más altos cargos de gobierno rondan alrededor en 350 puestos, entre ministerios, viceministerios, secretarios, subsecretarios, directores de áreas clave, más los gerentes de entidades autónomas y descentralizadas. ¿Cómo garantizar que efectivamente ustedes dos en la cúpula del gobierno puedan tener un control expreso de qué hace y qué no hace cada una de estas 350 personas? Sí, gracias. Yo sé que es difícil, pero no imposible. Y ese es el desafío precisamente del gobierno que nosotros planteamos. Tenemos que fijar objetivos claros y a corto plazo. Digamos 90, 120 días para un ministro. Y no monitorearlo todos los días. Tanto es así que pensamos en crear o integrar comisiones de monitoreo ciudadano, para que precisamente nos ayuden a gobernar los ciudadanos, denunciando precisamente, y para poder denunciar tendrá que contar con la información, el acceso a la información estatal, como lo dice la ley, que no siempre se cumple. Pero entonces, si logramos tener esa conciencia, no solo ciudadana, pero de los funcionarios que se van a nombrar, primero esa conciencia y luego el monitoreo, la exigencia de que deben dar muestras claras de que están haciendo bien las cosas, porque de lo contrario, irán no solo, serán destituidos, sino también serán denunciados ante los órganos correspondientes si es que ha reñido alguno de sus actos con la ley. Estimamos nosotros que para poder garantizar y hacer un buen gobierno y hacer las cosas distintas a lo que hemos visto en los últimos tiempos, tenemos que dar muestras claras de eso, y esas muestras claras tienen que comenzar desde las cabezas. Entonces, si queremos que los demás actores del gobierno cumplan con lo que nosotros queremos que se haga, nosotros debemos dar el ejemplo desde la presidencia y vicepresidencia. Déjeme decirle que tal vez en algunos tiempos se ha pensado que la vicepresidencia es una figura decorativa, pero no. Está plasmada en el artículo 190 y 191 las funciones, primero su creación y las funciones de esta figura de la vicepresidencia, y que en la ley del organismo ejecutivo se desarrollan todas sus funciones. Y perdone que me extienda, pero es que es importante que tengamos bien claro que es la vicepresidencia o el vicepresidente el que debe, a instrucciones del presidente, integrar los gobiernos específicos de gobierno mismo. Es decir, tiene esa gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad no será posible si no hay alguien a la cabeza que pueda ser garante primero de la ética, de la moral y de los principios básicos que una persona y un funcionario público debe contar para beneficio de sus gobernados, que es la población guatemalteca en este caso. Dos últimas preguntas, por favor. En esa misma línea, para el vicepresidenciable Marroquín, ¿qué rol tendrá la Comisión Presidencial de Transparencia, la COPRET, justamente bajo jurisdicción del vicepresidente? Pues si esa institución tiene esa asignación, debe funcionar. Si no funciona, se desintegrará. Pero lo que sí puedo garantizar, o podemos garantizar, es que no vamos a permitir en ningún caso, absolutamente ninguna excepción, de que ninguna de las instituciones dejen de hacer su labor, y las personas que sean nombradas tienen que cumplir con su labor encomendada. De lo contrario, pasará lo que ya dije. ¿Cómo es posible que tenemos, por ejemplo, perdone que le cambie pero una Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, que debe controlar la administración pública, la ejecución de la obra, y esta institución nunca participa ni en la concesión, ni en la contratación de las obras, ni en su ejecución menos? Participa cuando ya la obra ha sido mal terminada o no ejecutada, y que ya se ha pagado, que es lo peor. Y al final resulta que, bueno, se le impone una multa, y esa multa ya estaba incluso contemplada en el precio. Entonces, esa forma de gobernar no sirve, no ha servido, ya nos ha dado muestras claras el pasado mediato e inmediato. Entonces,
Tenemos que hacer que las instituciones del gobierno funcionen o funcionan o funcionan. De lo contrario, será lo que ya dije. Serán denunciadas, destituidas y serán investigadas si han incurrido en algún acto que haya sido reñido con la ley o de las leyes, porque ya no se vale, ya no puede Guatemala esperar más de lo mismo, ya no podemos esperar que pase ni un mes más, ni un año más, ni un periodo de gobierno más para esperar cambios. Tenemos que trascender, cambiar y refundar realmente el Estado, que tanto hemos hablado de eso en las últimas décadas, pero que nunca se ha llegado, y hoy queremos nosotros hacerlo para escribir la historia de este país, para cambiar y para que esa misma historia nos juzgue. Candidato Gutiérrez, cuando plantea la reforma al sistema de salud, que creo que es uno de los puntos más abarcantes de su plan, plantea no solo reformular el modelo de la seguridad social, sino también el rol del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Básicamente dos preguntas. Derivado del nuevo rol que tendría el ministerio, ¿qué pasaría con gran número de los salubristas y qué pasaría con el pacto colectivo del sector salud, que tiene un costo más o menos de unos 800 millones de quetzales al año? Y segundo, bajo el modelo en el cual el Ministerio de Salud tiene una función rectora o una función de coordinación sobre la seguridad social, ¿cómo evitar que se politice la seguridad social y cómo evitar romper la autonomía de la institución? Bueno, ¿qué pasaría con los salubristas? Es la primera parte de la pregunta, y los sindicatos. Mire, lo que nosotros estamos proponiendo realmente es que los hospitales y los centros de salud se conviertan en entidades autónomas al estilo del INCAN. No estamos hablando de privatización, porque ya algunos trataron de torcerlo hacia esa dirección y no es cierto, no es eso lo que estamos promoviendo. Lo que estamos promoviendo es una descentralización para reducir la discrecionalidad y el poder que tiene el ministerio, el ministro y sus viceministros, que nos llevan a la corrupción que tenemos hoy en día. De esta otra manera, al descentralizar es más fácil controlar y funcionan mejor. De hecho, el INCAN es de todos los hospitales nacionales el que tiende a funcionar mejor. Tiene problemas serios, pero son causados porque otros hospitales mandan a sus pacientes de cáncer al INCAN porque ellos no los pueden atender. Entonces el modelo nuestro gira alrededor de eso. Ahora, el personal que trabaja en el ministerio, aquellos que están relacionados con la atención médica y todo eso, pues estarán asignados a los diferentes hospitales, a los diferentes centros médicos. La función de la nueva versión, digamos así, del Ministerio de Salud va a ser de fijar los estándares, de fijar ciertos estándares mínimos de servicios y de atenciones, de asegurarse que las instituciones autónomas estén cumpliendo con sus mandatos. Es una labor de fiscalización y de supervisión y de dirección de alto nivel, no de ejecución diaria. De esta manera se van a reducir muchos de los problemas que hoy en día. Obviamente vamos a tener que entrar en un proceso de negociación con los mismos salubristas, pero este sistema va a favorecer a los trabajadores de la salud, porque van a estar en una forma más gratificante de trabajo y demás, y habrá que negociar con ellos. Tenemos que reconocer que el tema sindical, que afecta en varias partes al gobierno, es parte de la conflictividad nacional y requiere de un tratamiento de transparencia y de negociación de alto nivel, que hasta ahora no hemos tenido en Guatemala presidentes que realmente tengan liderazgo y que sepan cómo negociar este tipo de arreglos, de acuerdos, me refiero, con los trabajadores del Estado y los sindicatos. Bueno, muchas gracias, Filipe, por las preguntas, gracias a los candidatos por las respuestas. Hacemos la última pausa y luego sí entramos con el análisis de lo que han respondido, lo que han presentado en relación al plan de gobierno que tiene esta agrupación, el Partido de Avanzada Nacional, y luego sí, para terminar, ya las palabras del binomio que esta noche nos acompaña. Hacemos una pausa, la última, esta noche en este foro. Ya volvemos. Muchas gracias por seguirnos acompañando esta noche en este foro. Están en nuestro estudio
los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por el Partido de Avanzada Nacional, Juan Gutiérrez, Manuel Alfredo Marroquín. Ambos han respondido sobre 4 temas centrales y ahora nuestros analistas, especialistas en temas políticos del país, van a hablar justamente sobre las respuestas y las propuestas que surgen, muchas de ellas del plan de gobierno de esta agrupación política. Empezamos con Nicolás Birsi, que fue el responsable de hablar y de preguntar sobre temas económicos. Nicolás, primero se habló de este famoso cálculo del costo de la corrupción, cómo se financiaría la lucha contra esta corrupción, tema impositivo. También preguntaste cómo se combatiría la pobreza y de qué manera se atacaría la informalidad económica, entre otras cosas. ¿Cuáles son las respuestas y sobre todo el análisis que haces de esto que nos comentaban los candidatos? Bueno, como siempre voy a explicar un poco sobre, desde mi perspectiva, a qué preguntas considero que se contestaron y cuáles no. Yo creo que voy a empezar con el candidato Marroquín. Creo que sí contestó muy directamente a las preguntas que le hice sobre el servicio civil y la causa de la pobreza. En el caso del servicio civil dijo muy claramente que lo apoyarían, y en las causas de pobreza señaló que la corrupción es una de las principales causas de la pobreza, pero sin muchos detalles específicos. Se habló mucho de consultar con notables, que creo que eso se tendría que explicar mejor en Guatemala, porque los notables de ayer ya no son no serán los notables del futuro. El candidato Gutiérrez considero que sí contestó a las preguntas del mercado laboral y la informalidad. Se habló directamente, concretamente, sobre el trabajo temporal parcial en cuanto a la pregunta sobre el mercado laboral, y en cuanto a la informalidad, el candidato me corrigió, dice que no es un ataque frontal a la informalidad, pero sí habla, el título de ahí, el título de la sección en el plan de gobierno habla de, el título es combatir a la corrupción, de ahí incentivar y facilitar la formalización. En cuanto a la pregunta de las causas de la pobreza, el candidato Gutiérrez me corrigió, creo, con todo respeto, de una manera equivocada, porque yo me basé específicamente en el plan de gobierno, y voy a leer aquí, es una parte donde yo me referí, no viene de la sección económica, sino de la sección social. El despegue de las economías emergentes como China y la India, con crecimiento sostenido superior al 10% anual, ha duplicado el ingreso por habitante en menos de una década, teniendo trascendencia en el consumo de alimentos. Dicho fenómeno ha determinado que se incrementaron los precios de alimentos a nivel mundial, los precios de petróleo internacional, que se han duplicado en el último quinquenio, determinando un incremento de precios de todos los demás productos. Los alimentos anteriores determinan que la mayoría de la población está en una situación en la que tiene menos ingresos y mayor gastos. Ello implica mayor pobreza. Entonces yo creo que la implicación es clara de que estos fenómenos de la economía internacional están incidiendo en una mayor pobreza en Guatemala. En cuanto a la pregunta de la dimensión de la corrupción, sí respondieron muy contundentemente. De hecho, todo el plan de gobierno se basa en la lucha contra la corrupción. Creo que identificaron bien el mal central del país, pero también, con todo respeto, de una manera incorrecta en cuanto a su diagnóstico. Yo desconozco de estudios que calculan el costo de la corrupción en Guatemala en 2/3 partes del presupuesto. Todos estamos insatisfechos con la corrupción, pero creo que esto es importante, porque si se diagnostica mal la dimensión de la corrupción en Guatemala, entonces se cae todo lo demás del plan de gobierno, porque el plan de gobierno se basa fundamentalmente, este plan de gobierno, en los recursos que se van a liberar por la lucha contra la corrupción. De hecho, hay una sección ahí en el plan de gobierno que dice qué podremos hacer con este dinero, y se habla de reducir la desnutrición, de construir 40,000 casas populares al año, de duplicar la capacidad de todos los hospitales, de mejorar la educación, la infraestructura y reducir el crimen y violencia. Entonces, yo invitaría a que se analiza un poco mejor la dimensión de la corrupción. Muchas gracias, Nicolás Birsi. A Marielos Fuentes, que fue la responsable de preguntar sobre programas sociales. Bueno, inquietudes sobre este plan de gobierno que habla de las tarjetas de remesas familiares, de tarjeta agrícola. ¿Queda claro el concepto de cómo se distribuirían estas tarjetas, Marielos? También hablaste del involucramiento de los padres en el proceso educativo, y también te pregunto si desde las respuestas queda claro el concepto de cómo se va a descentralizar la educación en el país.
Es correcto, las preguntas en el tema social fueron básicamente enfocadas en el tema de la educación y la salud. En el tema de la tarjeta, pienso que los candidatos respondieron de manera muy clara cómo va a funcionar la tarjeta. Lo que quizás fue un poco ambiguo es el tema de cómo van a evitar el asistencialismo, puesto que podría convertirse en una cómoda forma de recibir un estipendio del Estado, y esto pues sugeriría que se estudie a más profundidad. En el otro tema, la educación descentralizada, me parece que la idea fue respondida de manera clara, pero pareciera que le restaron importancia a la oposición férrea que van a tener por parte de los sindicatos, que no es una novedad, esto es algo que se ha dado un gobierno tras otro y no es el primer gobierno que propone hacer una modernización o mejorar las capacitaciones de los maestros, etcétera, así que también pues ese sería una recomendación, que además se amplía el tema de los sindicatos también al tema de salud, pues más de 53 sindicatos de salubristas seguramente van a plantear algún obstáculo al tema de manifestar un cambio a este seguro universal, en donde se plantea el seguro tipo el IX para todos los ciudadanos del país. En conclusión, el tema de cómo y de dónde se van a sacar los fondos, quizás nos hace falta profundizarlo un poco, ya que seguramente de llegar al poder encuentren un gobierno que va a tener déficit, y estos números rojos deberán ser distribuidos, así que pues tal vez debiéramos saber cómo van a priorizar, a qué tema le van a quitar para poderle dar a los otros y llevar a cabo los planes que están planteados en su documento. Muchas gracias, Marielos. Otro tema importante, el de la seguridad. Daniel Herring realizó las preguntas. ¿Te quedó claro el concepto, Daniel, de seguridad ciudadana, el rol que tendría la Policía Municipal, el rol del Ejército y sobre todo un tema medular, la lucha contra el narcotráfico desde este plan de gobierno? No. Y voy a intentar explicar por qué. El concepto de seguridad ciudadana es un concepto bastante desarrollado en estudios de seguridad y no se parece demasiado a la definición que daba el candidato a presidente Gutiérrez, porque no es el problema que tienen, no es exclusivamente los problemas de criminalidad que tienen los ciudadanos, sino que es un enfoque que se basa más en una seguridad democrática, donde, por ponerles un ejemplo, en un modelo de seguridad como ese, se optaría por mayor prevención, reducción de penas, políticas, digamos, más flexibles, por ejemplo, hablando de un tema que también tratemos, que es la política de drogas, políticas un poquito más flexibles a la hora de combatir, por ejemplo, el consumo de drogas, ese tipo de cosas que intentan armonizar la seguridad con los derechos humanos y que, no digo que el plan de gobierno del PAN vaya en contra de los derechos humanos, pero no es el modelo que yo veo aquí en este plan de gobierno. Entonces yo creo que la utilización de seguridad ciudadana es bastante arbitraria. Digamos, hay una literatura y una disciplina y no creo que se haya respetado o se haya seguido esa línea. En términos generales, a mí, ya la segunda cosa, Ricardo, que mencionabas, que es el tema de la descentralización, me parece que es un tema interesantísimo y hay que agradecer al binomio presidencial del PAN que lo ponga sobre la mesa, porque una de las grandes reformas de las que se habla muy poquito es la reforma territorial. Ahora bien, el hecho de hacerlo a través de 22 departamentos en un país tan pequeño, creo que es un error bastante importante. Y concretamente en el caso policial voy a intentar ilustrar por qué. Países del tamaño de Guatemala tienden a tener 4, 5, 6 regiones donde se puede coordinar, un nivel de gobierno intermedio donde se podrían coordinar esta clase de políticas públicas. 22 son a todas luces demasiados. Y además en el caso concreto de los departamentos guatemaltecos son incoherentes geográficamente. Entonces, por ejemplo, si un gobernador quisiese coordinar en algunos departamentos alguna comisaría, tendría ciertos problemas a la hora de llegar dentro del departamento a esa comisaría, tendría que salir de su departamento para volver otra vez a ingresar en el departamento. Entonces, no son culturalmente coherentes, generarían un enorme problema y todos se pueden imaginar si un departamento como Totonicapán, Sololá, tuviese que crear su propio sistema de reclutamiento policial, eso podría ser un colapso si no se cambia
profundamente el sistema fiscal, el modelo infraestructural. O sea, es demasiado complejo y creo que hay bastantes formas de abordar el problema de organización territorial que son bastante más eficientes que eso. Y solo como dos últimos apuntes, me sorprendió en el caso del candidato a vicepresidente el desconocimiento sobre la política de drogas que él como vicepresidente va a tener que coordinar, que es una de las funciones que tiene bajo su paraguas. Este tema de la política de drogas está prácticamente abandonado en su plan de gobierno y es algo, yo diría que es uno de los grandes temas donde todo gobierno de Guatemala se tiene que posicionar, porque la comunidad internacional va a obligar a posicionar a Guatemala en la política de drogas. O sea, es algo clave, no puede estar fuera, y esto es un pecado que comete no solo el PAN, sino muchos partidos políticos, no puede estar fuera una política coherente de drogas. Y solo como un pequeño apunte a pie de página, sí le pediría, por favor, al candidato a vicepresidente Manuel Marroquín que no utilice el polígrafo como una forma para garantizar la probidad de los funcionarios. El polígrafo mide la tensión, digamos, de una persona, pero es un malísimo mecanismo para medir si una persona es la adecuada o no es adecuada. Yo creo que hay que utilizar mucha más ciencia y menos pseudociencia. Gracias, Daniel. Y bueno, por último, Philip Chicola habló del tema de corrupción, aunque escuchamos dentro de las propuestas que casi todas las respuestas se vinculaban de una u otra manera dentro del plan de gobierno a luchar contra la corrupción, pero dentro de las preguntas específicas que hiciste, Philip, ¿te queda clara la propuesta de este grupo político? Bien, el problema de la corrupción es complejo, porque la corrupción puede ocurrir desde nivel micro, con el trabajador de una institución de Estado que se roba algún insumo de la institución, o a nivel macro en la negociación de los grandes negocios, en las concesiones, en las licencias, en fin, en diferentes esferas de la administración pública. Cuando hay discrecionalidad del funcionario, ahí es donde se abre el espacio para la corrupción. Y como es un problema complejo, requiere de soluciones complejas. Y generalmente, cuando planteamos propuestas de combate a la corrupción, es cierto, hay muchas expresiones de buenas intenciones, pero esas buenas intenciones hay que convertirlas en diseños de instituciones, en diseños de procedimientos, en diseños de reglamentos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la verificación de los funcionarios, ahí es donde hay que desarrollar un marco institucional que permita generar auditorías aleatorias, que permita cruzar con datos de las instituciones de fiscalización financiera y de la misma Contraloría de Cuentas, que no haya incrementos desmedidos en el patrimonio de los funcionarios, que se pueda revisar también las actuaciones en materia de licencias, de actuaciones y de diferentes decisiones que toman los funcionarios, porque no necesariamente la corrupción, como hemos visto en algunos de los casos recientes, está asociada ahora exclusivamente a otorgar un contrato, sino también en qué favores puedo yo dar desde mi espacio de incidencia pública. Implica también, y lástima que eso no nos dio tiempo de analizar con más detenimiento, reformar procesos de Estado, temas como la ley de compras y contrataciones para generar todo un nuevo diseño institucional, reformar también el funcionamiento de algunas instituciones de control, y obviamente eso genera otra complejidad más allá, en el sentido de que se requiere el apoyo de un Congreso que no necesariamente atiende los requerimientos o las solicitudes que se hacen desde el Ejecutivo. Entonces, ahí es donde el plan para combatir la corrupción debe de incluir rutas críticas de reformas específicas a realizar, mecanismos para incentivar participación ciudadana, para presionar esas reformas, y sobre todo el desarrollo de instituciones, reglamentos, procedimientos, marcos operativos y marcos de control, para que muchas de esas expresiones de buenas intenciones, que creo que todos los guatemaltecos las tenemos, realmente se puedan convertir en prácticas institucionales que tengan un efecto real en la operación del día a día del Estado.
Muchas gracias, Philip Chicola. Bueno, vamos a pasar a la última parte, que es darle la palabra a los candidatos de este binomio. Su palabra, su opinión también es importante, por eso aquí está apareciendo el hashtag ForosAGG para que usted también pueda participar activamente a través de redes sociales. Y finalmente, bueno, agradeciendo en primer lugar la presencia de los candidatos que nos acompañan, tiene 2 minutos para ya ir cerrando este foro el candidato a la vicepresidencia por este partido político, Manuel Alfredo Marroquín. Adelante, lo escuchamos. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente y muchas gracias a la directa teleaudiencia. Quiero comenzar recordando que el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los deberes del Estado son proteger la vida, la seguridad, la libertad, la salud, la educación y el desarrollo integral de las personas, de su pueblo. Para poder lograr cumplir con ese articulado, es necesario que un gobierno probo, honesto, decente, confiable, pueda hacer propuestas claras, sencillas, entendibles, pero fáciles de llevarse a la práctica. Yo estoy convencido de que con una recaudación eficiente y transparente de la ya carga tributaria que cuenta nuestro país, es suficiente para que el Estado logre reunir los recursos económicos suficientes para cumplir precisamente con esas funciones que le manda la Constitución y el marco legal ordinario guatemalteco. Entonces, en el Partido de Avanzada Nacional PAN, todo lo que hemos hecho y lo que falta por hacer, lo llevaremos a cabo siempre y cuando logremos instituir, estructurar adecuadamente políticas públicas de Estado, pero estas políticas públicas de Estado tienen que estar fundadas en un sentido de austeridad y de concientización de todos los guatemaltecos, funcionarios y no funcionarios, de manera que logremos todos juntos sacar al país del estado caótico y colapsado en el cual nos los han dejado los últimos gobiernos y especialmente el actual. Entonces, invitamos realmente al ciudadano que este 6 de septiembre realmente reflexione su voto y lo emita responsablemente, y ojalá que esa responsabilidad recaiga en este binomio presidencial que hoy lo saluda. Buenas noches. Muchas gracias al candidato a la vicepresidencia, Manuel Alfredo Marroquín, y finalmente la palabra del candidato a la presidencia por esta agrupación política, el Partido de Avanzada Nacional, Juan Gutiérrez. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá y por sus comentarios. Nosotros en el Partido de Avanzada Nacional queremos una Guatemala distinta, queremos una Guatemala sin corrupción, una Guatemala con progreso, una Guatemala donde la pobreza desaparezca, donde la mayoría de los guatemaltecos sean consumidores, donde no solo unos 3 o 4 millones puedan consumir y el resto apenas logran sobrevivir, sino donde la mayoría de los guatemaltecos progresen y vivan mejor cada año. Queremos una Guatemala diferente y moderna como la que deberíamos tener. Nosotros agradecemos mucho la oportunidad de estar acá con ustedes, agradecemos los comentarios de los panelistas, algunos de sus comentarios son ilustrativos y definitivamente tomaremos en consideración sus sugerencias. Pero sí quiero manifestar que es importante recordar que la vida en la realidad y la vida en la teoría no son exactamente iguales. En el tema de la realidad, que es mi especialidad, yo toda la vida no he sido nunca académico, siempre he sido una persona práctica, tengo una ideología definida, tengo planes definidos, pero mi visión es práctica, lo que es lograble. El hecho de que haya conflictividad, por ejemplo, en el tema de sindicatos, eso no quiere decir que no se pueda hacer. El hecho de que sea difícil no quiere decir que no se pueda hacer. Lo más importante es que tenemos que tener claro que Guatemala necesita reformas profundas y necesita un presidente que tenga liderazgo y capacidad de negociación y una visión clara de lo que hay que hacer. Nadie tiene el monopolio del saber, yo tampoco. Sin embargo, este plan de trabajo ha sido hecho por un grupo de personas técnicas con experiencia que hemos trabajado duro por varios años trabajando esta propuesta. Y no es una propuesta que esté terminada porque ningún plan verdadero está nunca terminado porque las cosas siguen cambiando, siguen evolucionando y las necesidades siguen aumentando. Y nosotros vamos a seguir trabajando y, como dije, tomaremos en consideración las recomendaciones. Quiero decir otra cosa importante y es,
me dio la impresión de que durante el tema de drogas, en los comentarios de Daniela aquí hace un momento, como que diera la impresión de que nosotros no estamos definidos en el combate a las drogas, y quiero que quede muy claro, nosotros no estamos de acuerdo con la legalización de la droga, todo lo contrario, tenemos un plan de combate a las drogas. Guatemala tiene que ser parte del mundo, de la comunidad de naciones, y debemos de trabajar y colaborar con esas naciones en cosas tan importantes, no solo como el combate al narcotráfico y a otros crímenes, sino también en programas de desarrollo, en la utilización de los planes nacionales e internacionales que existen de desarrollo. Y quiero dejar otro punto muy importante, la responsabilidad le pertenece al señor presidente de la República. Aunque delegue funciones y asigne responsabilidades a sus ministros y a otras personas, el presidente sigue siendo responsable de todo lo que ocurra. El descentralizar no le quita la responsabilidad a quienes la tienen, simplemente delega las atribuciones y asigna responsabilidades a otras personas para que puedan ejecutar de mejor forma. El presidente de la República sigue siendo el responsable, y por eso es que yo le vuelvo a decir a Otto Pérez, como se lo he dicho desde el principio, es tiempo que el presidente renuncie, porque el efecto negativo de su presencia en el gobierno de Guatemala hoy día impide que haya confianza. Estamos hoy día en nuestro nivel de credibilidad internacional muy bajo. El nivel de crediticio de Guatemala está en BB. Eso no es aceptable, y en parte es porque no hay credibilidad en las instituciones. Es tiempo que en Guatemala tengamos un gobierno serio, y el pueblo de Guatemala este 6 de septiembre se va a manifestar, y los quiero invitar a todos guatemaltecos a que votemos con seriedad por un programa distinto. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias al binomio que esta noche nos acompaña, el Partido Avanzada Nacional. Han sido muy amables ambos por acompañarnos, a nuestros analistas también. Bueno, y a usted que siempre nos sigue en casa, y reiterando las palabras que decía el presidente de este programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, todas las agrupaciones políticas, todos los ciudadanos guatemaltecos que recibieron credenciales para sus candidaturas han sido invitados a participar de este foro, considerando una manera de respeto a la ciudadanía participar del mismo para dar a conocer su plan de gobierno. Esto siempre es importante aclararlo, porque todos los grupos políticos han sido invitados con el debido tiempo para poder participar de este sano ejercicio democrático. Gracias a usted que nos acompaña todas las noches. Emisoras Unidas, Prensa Libre y Guatevisión. Será hasta un próximo encuentro. Muy buenas noches. Hasta la próxima.